Y como no podía ser de otra manera, llegamos a un pueblo con mucha historia, costumbre, tradición, bien argentina. Por eso, hoy en Historias Originarias, desde el primer pueblo patrio, llegamos a Dolores. Y hemos llegado al pueblo de Dolores porque ustedes mismos lo han pedido. ¿Se acuerdan cuando vimos el partido de la costa y decíamos lo siguiente? Y ya que pasamos por Dolores, me gustaría que me dejen en los comentarios si conocen la historia del pueblo de Dolores, que es sumamente interesante. Y que cuando uno llega al pueblo se encuentra con un cartel que dice Primer Pueblo Patrio. Pero junto con un pueblo de Corrientes se juegan un poquito esa etiqueta de quién es el pueblo patrio, el primero, si es Dolores o si es Curuzú-Cuatiá. Así que próximamente vamos a hacer un programa, les vamos a estar contando mucho acerca de esto. Y entonces, para contarles por qué ambos pueblos consideran que son el primer pueblo patrio, nos debemos remontar a 1810. Luego de la Revolución de Mayo, la primera junta envía a Manuel Belgrano al Ejército del Norte. Allí, el 16 de noviembre de 1810, Manuel Belgrano funda Curuzú-Cuatiá. Pero, cuando hablamos de Dolores, tenemos que hablar del 21 de agosto de 1817, o sea, luego de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y por eso Dolores considera que es el primer pueblo patrio. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de este hermoso pueblo. Inicialmente habitado por los pueblos originarios de la región, denominado los Pampas, Dolores fue territorio de varias luchas en el Gran Buenos Aires. De hecho, previo a la llegada de los españoles ya habían tenido diversas batallas con otros pueblos como los araucanos y los mapuches. Justamente debido al proceso de araucanización, a mediados del siglo XVIII se hizo necesaria la construcción de un fuerte en las inmediaciones de Chascomús. Ya una vez declarada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea un destacamento de frontera justamente para reforzar la seguridad con los indígenas, a cargo del capitán Ramón Lara. Y en 1817, el Cabildo de Buenos Aires es quien decide crear una capilla en la zona y colocar al presbítero Francisco de Paula Robles como el encargado del santo edificio. En la estancia de Domingo de la Madrid, Ramón Lara, junto al cura y a un grupo de vecinos, fundaron el nuevo pueblo de Dolores. La relación entre nuevos pobladores y los indígenas era totalmente pacífica, hasta que en 1821 el gobernador Martín Rodríguez ordenó una represión contra los mencionados indígenas, que tuvo como resultado la destrucción total del pueblo de Dolores por parte de un malón a cargo del gaucho José Luis Molina. En el año 1835, Rosas asume su segundo gobierno. Mientras el pueblo de Dolores era reconstruido, en la zona se formaba el movimiento opositor al gobernador, denominado Libres del Sur, consolidado por habitantes del pueblo de Dolores, pero también de Chascomús y Tandil, entre otros, y liderado por Pedro Castelli. Fue así que el 29 de octubre de 1839 se proclamó el Grito de Dolores, en busca de ampliar el movimiento Libres del Sur. Unos días después, el 2 de noviembre, Pedro Castelli acude con sus tropas hacia la ciudad de Chascomús, donde se libra la conocida Batalla de Chascomús contra las fuerzas del gobierno de Rosas. La revolución fue derrotada y muchos debieron exiliarse a Uruguay desde el todavía no denominado Partido de la Costa. Castelli fue ejecutado y su cabeza expuesta durante un prolongado tiempo en el centro de la Plaza de Dolores. Volvemos a la plaza principal de Dolores para hablar acerca de la distribución urbanística. Este tipo de construcción, cuando hablamos de la plaza de estilo español, estilo colonial como vimos en el norte, tiene un nombre que se llama construcción de Amero. ¿Qué quiere decir? La plaza en el medio, la iglesia en un costado, la municipalidad en otro costado y la escuela en otro costado.
Lo hemos visto bastante cuando viajamos por el norte, esto de que estaba la iglesia y enfrente la plaza. Bueno, aquí en Buenos Aires, por ejemplo en la Plaza de Mayo, podemos ver cómo también se repite en muchos lugares esta construcción denominada damero. Bien, ahora llegamos a un punto turístico clave en el pueblo de Dolores y hablamos del Parque Termal, que comenzó a construirse en el año 2014 y que fue inaugurado en el 2016. Esto fue pensado para aquellos que les gustan las escapadas de fin de semana y para tener a Dolores como una alternativa más, así como muchos decidimos por ahí ir a la laguna de Chascomús, en este caso un fin de semana en el Parque Termal, o quienes van camino a la costa poder hacerse una escapada aquí al Parque Termal. Fue pensado por el municipio, fue muy aceptado por el público y por eso desde 2016 el Parque Termal de Dolores viene siendo un punto clave turístico para todos aquellos que nos gusta agarrar la ruta los fines de semana. Bueno, muy bien, estamos con Isabel, que le agradecemos porque nos hizo pasar al hogar. La verdad que es hermoso, es muy lindo recorrer el pueblo. Yo vengo pasando un día fantástico y me encuentro con Isabel para que nos cuente acerca de la torta argentina. Una torta que se originó en el pueblo de Dolores, que ha pasado de generación en generación. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito de qué se trata, cómo se hace y demás. La torta argentina viene desde los siglos XIX más bien. Va pasando de generación en generación. Es armada de dos mujeres reposteras que, estando en Uruguay, ellas prácticamente desde chicas estuvieron acá, en esta ciudad, en Dolores. Y resulta que ellas un día, para un 25 de mayo, se pusieron a armar una torta y la torta tenía que ser de 25 capas bien finitas, o sea, la masa bien finita, para que pueda tener, digamos, su altura, claro, su grosor y pueda tener también su belleza, su encanto. A medida que la iban haciendo, la iban, ¿no es cierto?, vendiendo en las calles. Más bien estaban trabajando en dos casas de familia, sí, estas dos mujeres, de apellido Martínez, Requejo y Espil, que casualmente acá hay una farmacia Espil que tiene sus años. Claro. Bueno, desde ese tiempo, digamos, esta gente la fueron, décadas, la fueron agregando, porque las tortas que hacían estas dos mujeres le ponían dulce de frutas, sí, porque como estaban en Uruguay, le ponían dulce de fruta, pero cuando siendo chicas y estando en la Argentina, digamos, se fue modificando con estas familias a seguir en el proceso, en el tiempo, las tortas, y le agregaron dulce de leche para hacerla mucho más golosa, más presentable, más atractiva. Así se fue modificando durante el paso del tiempo, se fueron modificando y se fue vendiendo. Entonces se fue conociendo en realidad lo que es la llamada torta argentina. Les tengo que admitir que fue un día muy movido, pero como les conté la semana pasada, me encantan los trenes y aproveché para disfrutar un ratito de la estación de Dolores. Allí observé una edificación que me llamó mucho la atención, así que crucé las vías, fui caminando y me encontré con un club de tiro. Aproveché, obvio, para sacar algunas fotos y de allí me subí al auto y me fui para que se ubiquen camino a Mar del Plata por Ruta 2 hacia la derecha a recorrer todo ese sector, porque allí Dolores tiene muchísimo para otorgarle a aquel que quiera ir a pasar un buen fin de semana. Al primer lugar que fui es a la laguna. Sí, ¿sabían que Dolores tiene una laguna? Tiene su propia laguna, un lugar fantástico para ir a tomarse unos buenos mates y a relajarse un ratito. Pero también está el aeródromo. Uno allí puede recorrer, puede ingresar tranquilamente, caminar, ver la pista por donde salen los aviones y además, si uno tiene suerte, encontrarán en el cielo muchos de ellos haciendo algunas piruetas. Además,
También cuenta con un autódromo y por supuesto con un hipódromo. Todo eso está en un mismo sector. Todo eso está en Dolores. Seguimos recorriendo Dolores y ahora caminando donde se realiza el corsódromo. Pero atención, aquí a mi derecha tengo el galpón en donde se realiza la famosa fiesta de la guitarra, que se hace todos los segundos fines de semana de marzo y los primeros 2 días se realiza dentro de este galpón y luego salen aquí a la calle. Allí arriba se coloca el presentador, quien conduce el evento, y cuando hay mucha gente, más contra allá que está la ruta 2, entre la ruta 2 y estos árboles, bueno, se puede realizar también allí, se colocan escenarios y vienen obviamente diferentes bandas en uno de los, tal vez, eventos musicales más importantes de la República Argentina. Por supuesto, aquí en Dolores. El atardecer se hacía presente y nuestra grabación llegaba a su fin. Volvíamos felices de haber podido caminar en un pueblo con muchísima historia, de conocer sus lugares, sus atractivos turísticos, obviamente de hacer alguna parada por esas parrillas tan icónicas cuando uno va hacia el Partido de la Costa y que se las encuentra allí en la Ruta 63, pero sobre todo por poder compartir junto a ustedes la emoción de poder estar en el primer pueblo patrio, en el primer pueblo luego de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dolores nos dejó mucho más que solamente historia, nos deja un presente y la recomendación es que ustedes puedan venir en el futuro. Y desde el aeródromo de Dolores nos vamos despidiendo. Realmente espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo al hacerlo. Un pueblo maravilloso es Dolores, ideal para hacerse una escapada, para venir a recorrerlo. Hay mucha historia, hay mucho por conocer y nos reencontramos la semana que viene en un destino completamente diferente para continuar conociendo y disfrutando de más historias originarias. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me subo? Vamos a probar, ¿no? Chau, hasta la semana que viene.